Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Doctora Eunice Rendón, una prestigiosísima consultora internacional en temas de seguridad y migración, coordinadora de Agenda Migrante, esta entidad que durante todo este tiempo de modo muy comprometido ha estado luchando por las mejores causas que tienen que ver con el fenómeno de la migración y bueno, una entrañable amiga colaboradora de este espacio. Te aprecio mucho como siempre tu disposición para estar con nosotros, Eunice. No, muchas gracias. Con el gusto de saludarte, Ricardo. Eunice, ¿qué te dice, además de lo intensamente humana que ha sido esta tragedia, difícil, no quisiera imaginar, creo que nadie queremos imaginar cómo murieron estos más de medio centenar de migrantes asfixiados, encerrados ahí con un calor de infierno en el tráiler en San Antonio, Texas? Además de eso, ¿qué te dice esta tragedia en lo que ha sido la pasión de tu vida, la migración? Mira, creo que, Ricardo, como tú bien dices, esto es el reflejo de algo mucho más amplio, ¿no? Y un problema mucho más difícil. Claro, obviamente con esta situación trágica yo lo llamo, Ricardo, el homicidio masivo de personas, de migrantes que estaban en este tráiler, que murieron, como bien dices, en estas altas temperaturas, pero más allá de lo trágico de este homicidio masivo, creo que esto refleja, por un lado, políticas migratorias limitadas que no han sido suficientes y que no son las adecuadas para atender los flujos y el fenómeno que hoy en día tenemos. Por el otro lado, creo que también refleja la precariedad y ahora sí que el modus operandi con el que de manera ya con cinismo operan estas bandas, estas redes de tráfico de personas que también se han fortalecido, Ricardo, y que incluyen a autoridades, a delincuentes, es decir, todos delincuentes, ¿no? Pero son autoridades, sí. Son algunos de ellos polleros, coyotes, el que los alimenta, el que los lleva. O sea, es una red de tráfico que es transnacional, que empieza en Centroamérica con autoridades implicadas desde ahí, pasando por México con lo mismo y llegando a Estados Unidos con también autoridades implicadas en Estados Unidos. Por eso es que logran pasar también varias de estas revisiones que a todos nos parece muy extraño, pero creo que eso es parte también de la corrupción que se ha añidado en este problema del tráfico de personas, y en ese sentido también nos refleja otra problemática, que es la falta de una estrategia con un enfoque mucho más amplio y mucho más integral y mucho más inteligente también en términos del tráfico de seres humanos. Es decir, cada vez que sucede una desgracia salen a anunciar que va a haber una estrategia, que van a colaborar, que ahora sí, que todos los países se van a unir, etcétera, pero desafortunadamente luego ya no sabemos qué pasa, ¿no? Con esas estrategias vuelve a suceder otra desgracia de esta magnitud y entonces vuelven a salir con otra vez estas promesas. Recordemos que no hace mucho tiempo también fueron en un homicidio masivo de migrantes, ¿no? Asesinados 55 migrantes de una forma muy parecida en el caso de Chiapas, en México. Entonces creo que nos refleja un problema más grande de lo que vemos con esta cuestión tan dolorosa. En el caso de México, ¿cuál es el papel, por ejemplo, ya que estás mencionando este escenario, del Instituto Nacional de Migración? ¿Sirve para algo? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su vocación? Yo creo que el instituto tiene pues muchas labores ahora sí que en su mandato, ¿no? Y que definitivamente hay algunas de esas labores que están haciendo de forma adecuada, pero que también hay muchos retos, no solo para el instituto. Creo que ese es parte del problema. No le toca solamente al Instituto Nacional de Migración atender el fenómeno migratorio. Finalmente, quizás es la cabeza del sector, pero se requiere de justamente una política con mucho más integralidad, en donde las demás dependencias también colaboren. Creo que la verdad lo que se requiere es repensar, no solo en México, sino también en Estados Unidos, estas políticas de control. Es decir, ya
vimos con todas estas eventualidades y con los flujos migratorios, acaban de salir las cifras tanto de Unidad de Política Migratoria en México como el CBP en Estados Unidos, y vemos un aumento otra vez en los flujos migratorios. Entonces, algo que va aumentando año con año ya con una tendencia que tenemos de estos últimos años, y justamente entonces el control, las amenazas de que no van a entrar, la militarización, la securitización de las fronteras, lo único que hace es encarecer los precios y enriquecer más a los delincuentes. Pero la gente sigue migrando porque los factores de empuje siguen ahí presentes en los lugares de origen. Entonces creo que es momento de repensar cuáles son las políticas que verdaderamente convienen a todos, ¿no? Ya no solo porque es el deber ser, sino porque nos conviene. Por ejemplo, cómo ampliar estas visas de trabajo temporal, estos programas de jornaleros agrícolas, en fin, es una migración legal, ordenada, segura, que además a todos conviene, repito, porque finalmente se requiere esa mano de obra tanto en el caso mexicano de muchos de los centroamericanos, como en el caso de Estados Unidos de centroamericanos y mexicanos. Entonces, más bien, deberíamos hacer una estrategia para ordenar eso y hacerlo de una forma mucho pues más rápida de conectar necesidades con ofertas, etcétera. Estamos viendo, Ricardo, apenas salieron los números de la Comisión Mexicana del Refugio. México se ha vuelto sin duda un país cada vez más de destino. De hecho, ya habíamos cerrado 2021 con más de 130,000 solicitudes de refugio, y en lo que va de 2022 ya llegamos casi a 60,000 solicitudes, lo cual corresponde a un 15% más de lo que vimos en 2021, que ya era una cifra récord. Entonces creo que hay que repensar eso, y que junto con el Instituto Nacional de Migración tienen que trabajar otras instituciones del gobierno mexicano, y una institución que es clave, creo, para el tema del tráfico de personas, Ricardo, es la Fiscalía General de la República, que ha estado muy ausente en estos temas y que solo aparece cuando hay desgracia, o en sus temas personales, ¿no? Sí, no existe prácticamente sobre todo en este asunto. A ver, a propósito de lo que me acabas de decir, me surgen dos preguntas más obligadas. ¿Ha cambiado en algo la política migratoria de Joe Biden respecto a la política migratoria de Trump, y en qué sentido? Yo creo que Biden tiene, primero que nada, un lenguaje completamente distinto, y el lenguaje importa porque recordemos que ese lenguaje xenófobo de Trump ocasionó que crecieran más del 20% los crímenes de odio en contra de migrantes latinos principalmente. Entonces, el lenguaje de Biden es diferente, y eso hay que reconocerlo porque sí importa. Después, Biden ha hecho varias promesas y varias propuestas también. Sin embargo, creo que no ha logrado cumplir muchas de estas porque requiere también la votación de los republicanos en las cámaras. Entonces, su promesa más importante, que es la reforma migratoria, pues se antoja hasta ahora, Ricardo, difícil de cumplir, pero creo que en otras temáticas ha habido ciertos avances. Salió el tema, pues, de algunas de las visas que se van a entregar, algunos de los apoyos hacia los casos de los migrantes. Sin embargo, creo que se ha quedado corto. Bueno, una buena noticia la semana pasada, que por fin la Corte Suprema en Estados Unidos le permitió dar término a la política de quédate en México, que era esta política que de forma inhumana tenía esperando del lado de México los solicitantes de refugio en Estados Unidos. Biden había prometido terminar con ella, acabó en los primeros meses de su mandato, sin embargo, lo obligaron a reinstalarla, y finalmente ahora la Suprema Corte le permite esto. Falta el título 42, que es otra de las políticas que él prometió terminar en estos meses y no ha podido por los republicanos. Entonces creo que ahí el tema político le ha dificultado mucho la situación a Biden, pero en términos numéricos, Ricardo, en términos de deportación y en términos también de otros retornos, tipo título 42 o otros, estamos incluso con cifras más altas que Trump, ¿no? O sea, en ese sentido sí hay pues todavía una política, creo yo, de deportación y de regresarlos a los migrantes. Este título 42, aunque Trump lo instaló, el que lo ha utilizado realmente es Biden, en un 70% más que Trump, ¿no? Que es detener migrantes y regresarlos hacia México, sean mexicanos o no, con el pretexto de la pandemia. A ver, retomo esto que acabas de decir, sean mexicanos o no. Hay que recordar que de estos 53
víctimas, de estas 53 víctimas del tráiler en San Antonio, 27 eran mexicanos. Si digo algo incorrecto, corrígeme, por favor. Teníamos la percepción de que en los años recientes había bajado la migración ilegal de mexicanos y nos habíamos concentrado más bien en el flujo de centroamericanos. Pero parece ser que está aumentando, ahí está el dato, el número de mexicanos. ¿Qué es lo que nos empuja a salir de aquí? ¿La crisis, la pandemia que están asociadas o la inseguridad? No sé, tú dime. Yo creo que hay varios puntos en lo que mencionas. Efectivamente, algo que hay que subrayar es la migración mexicana Sí, nuevamente. Es decir, nosotros éramos el 80% de los flujos migratorios en 2012. Después de eso empezó a tener un descenso muy importante en la migración mexicana y sí, era más bien los centroamericanos quienes hacían el grueso de estos flujos migratorios por varios años, casi una década. ¿Y qué es lo que sucede? A partir de mediados de 2020 y hasta la fecha, la migración de nuestro país ha vuelto a aumentar y va repuntando año con año, mes con sí, mes. Entonces, esto no lo veíamos, incluso, te repito, se hablaba de una tasa cero, ¿no? Eran más mexicanos los que regresaban que los sí, que se iban. Sin embargo, 2021 fue el año de mayor migración mexicana en los últimos 10 años, ¿no? Durante sí. 2020 hubo cerca de 297,000 mexicanos detenidos por la patrulla fronteriza. En 2021 fueron 655,000 y en Uf, 2022 ya van más de 560,000 en lo que va del año. Entonces vamos a rebasar sí, esas cifras y lo que motiva mucho a los mexicanos a salir de sus lugares de origen, desafortunadamente, Ricardo, sí es la falta de oportunidades y cuestiones económicas, sociales, pero sobre todo la principal causa es la violencia homicida, el riesgo a perder la sí, vida, amenazas por parte de grupos del crimen organizado, cuando ya en varios sí, sitios, pues básicamente están en total falta de Estado de Derecho, ¿no? O sea, nosotros escuchábamos la semana pasada testimonios de familias completas que han migrado claro. de lugares como Jerez, Sí, como Valparaíso, en Zacatecas. A mí me Michoacán. tocó también escuchar testimonios de Tierra Caliente, en Michoacán y en Guerrero. Sí, Literal sale la familia completa huyendo de sí, amenazas que tienen de los grupos que ya se han apoderado de las zonas en esos sitios. Bueno, ya. todavía el de Valparaíso, el alcalde mencionaba algo más grave, decía, aquí hay unos en los que, al contrario, los criminales no los dejan salir, aunque quieran las personas Ah, migrar, porque si no, no tienen que les haga servicios, etcétera, entonces los el obligan horror. a quedarse, ¿no? Entonces, de ese Ya. tamaño es el problema de inseguridad y creo que esa es la principal causa. También si Sí. revisamos las solicitudes de refugio de mexicanos en Estados Unidos, de las cerca de 2,000 solicitudes que fueron aceptadas a los que se les otorgó esta figura humanitaria en Estados Unidos, Sí. el 95% de ellas, Ricardo, está fundamentada en cuestiones de inseguridad y Ya. amenazas por parte de grupos del crimen organizado. Este espacio siempre ha estado abierto y lo seguirá estando para ti, sobre todo con tus causas tan nobles. Por ahora el tiempo nos aprieta, nos quedan un par de minutos. ¿Qué le dirías tú a los señores López Obrador y Biden que se van a reunir pronto en Washington? ¿Qué les dirías que es lo más urgente en este tema migratorio? Yo creo que realmente ampliar el enfoque de manera seria, no en anuncios nada más, ni en un mensaje político, porque realmente es lo que les conviene a ambos países, lo que le conviene a los migrantes, lo que realmente puede dar una respuesta y un resultado distinto. No podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Entonces creo que es muy importante ampliar ese enfoque, trabajar verdaderamente de forma transversal entre los diferentes países, por un lado para el tema de inteligencia y colaboración en tráfico de seres humanos, pero por el otro lado sí importan las políticas migratorias con una amplitud en el enfoque y a Sí, eso específicamente, Ricardo, enfocarnos en los mecanismos de migración legal y ordenada, cómo podemos hacer para, repito, conectar y eso con participación del sector privado y otros sectores, conectar la demanda con la oferta de una forma más automática y ahí, ahora sí que hacer mecanismos ad hoc para que no tengan que pasar por toda esta situación las personas y finalmente terminen donde muy probablemente van a terminar, nada más que con un camino mucho más tortuoso. doctora Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, como siempre, gracias por tu confianza en nuestros espacios. Estamos al habla. Gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.